La llegada de los primeros turistas alemanes marca el comienzo de la temporada, pero el sector pide ayudas urgentes para salvarla. En la conferencia empresarial de la COE han propuesto una rebaja temporal del IVA y programas como el del Inserso, pero para otros grupos. Es allí donde el presidente de Iberia ha anunciado que la compañía tendrá que reducir su flota en los próximos 5 años. En 2010. Hola, buenas tardes. El Gobierno de coalición reconoce que tendrá que contar con más fuerzas políticas para sacar adelante los presupuestos. La ministra portavoz dice que están dispuestos a explorar todas las opciones posibles y que no es momento de vetos cruzados. Este Gobierno por sí solo no puede aprobar un presupuesto. Se ve obligado a dialogar, a escuchar, a recibir y a incorporar. Y eso significa modular su propia hoja de ruta que tiene prevista o que tenía prevista antes de que ocurriera esta pandemia. Los presupuestos generales del Estado. Esquerra dice que su apoyo a las cuentas del Estado es incompatible con el de la derecha. Según fuentes de Ciudadanos, estarían dispuestos a apoyar unos presupuestos pactados con los agentes sociales. El PP pide a Pedro Sánchez que rompa con Unidas Podemos y los independentistas catalanes. La grandeza. La mesa del Congreso ha rechazado de nuevo investigar las cuentas del rey Juan Carlos. PSOE, PP y Vox han votado en contra de la comisión que pedía a Unidas Podemos, siguiendo el criterio de los letrados del Congreso sobre la inviolabilidad del rey emérito. El alcalde de Pekín dice que la situación es extremadamente grave en la ciudad por el nuevo brote de coronavirus en un mercado. Hay ya más de 100 casos confirmados. En todo el mundo los contagios superan los 8 millones y han muerto 437.000 personas. Estados Unidos, Rusia y Brasil siguen siendo los países más afectados. Casi la mitad de los casos de coronavirus son asintomáticos, según los últimos estudios. Investigan ahora si, a pesar de no haber sido conscientes de la enfermedad, pueden tener lesiones pulmonares o de otro tipo. Probablemente hay un porcentaje elevado de personas que sí que tienen neumonía sin que lo noten. Y es posible que algunos tengan secuelas a posteriori. Eso habrá que estudiarlo en el futuro. Cuarto día de violentos disturbios en la ciudad francesa de Dijon por el enfrentamiento entre bandas. El origen es la agresión a un adolescente checheno en un barrio desfavorecido de la ciudad. Se ha reforzado la presencia de la policía, a la que acusan de falta de control. Cada vez falta menos para que todos los cines abran sus puertas y por eso han emprendido una campaña para recordar la emoción de la gran pantalla. Está a punto de empezar. Distribuidores y exhibidores han lanzado esa campaña Yo voy al cine, para que no olvidemos la sensación que produce entrar en una sala. ¿Estás listo? ¡Listo! Oh, ¡qué torpe soy! No sabes cuánto lo siento. Y el piloto Carlos Sainz es el nuevo premio Princesa de Asturias de los deportes. Hola, Lourdes. Hola, Ana. Sí, el jurado le ha elegido por ser el mejor piloto de rallies de la historia. Con 58 años y casi 4 décadas de trayectoria profesional, Carlos Sainz cuenta en su palmarés, entre otras cosas, con 2 campeonatos del mundo de rallies y 3 Dakars. Agradecer a la Fundación y a todos los miembros del jurado que hayan pensado en mí y que me hayan otorgado este premio que, como he dicho, me hace tanta ilusión. Las palabras de Carlos Sainz, que siempre ha destacado por su gran espíritu de superación, combinado con esfuerzo, disciplina y solidaridad, así como por su constante apoyo a los jóvenes pilotos. Lo acabamos de adelantar, el Gobierno tiene intención de presentar los nuevos presupuestos en octubre y busca apoyos más allá de sus socios de investidura. La ministra portavoz reconoce que solos no podrán sacarlos adelante y que el Gobierno, María Rodríguez, tendrá que hacer ajustes en su hoja de ruta. Sí, el Gobierno insiste, va a hablar con todos, con los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, como Esquerra Republicana, pero también con los que no, como Ciudadanos, que ha apoyado las últimas decisiones del Gobierno. La portavoz del Ejecutivo les ha pedido a todos que hagan un ejercicio de responsabilidad y antepongan las propuestas y las medidas y se dejen, ha dicho textualmente, de vetos cruzados. Fuentes del Ejecutivo reconocen, eso sí, que va a ser una negociación difícil y complicada. Y en aras de conseguir cuantos más votos y cuantos más apoyos mejor, y unos presupuestos adaptados a la nueva realidad, en la Moncloa, como decías, abren la puerta a modular, son palabras textuales, su acuerdo programático con Unidas Podemos.
Este Gobierno por sí solo no puede aprobar un presupuesto. Se ve obligado a dialogar, a escuchar, a recibir y a incorporar. Y eso significa modular su propia hoja de ruta que tiene prevista o que tenía prevista antes de que ocurriera esta pandemia. Y sobre esas palabras le acaban de preguntar al otro partido del Gobierno de coalición. Unidas Podemos dice que el pacto de investidura es un buen punto de partida, pero admiten que en las actuales circunstancias hay que ser flexibles. Es obvio que después de la peor epidemia en 100 años, pues uno tiene que analizar lo que había acordado previamente. Sin vetos cruzados piden en el Gobierno, pero minutos antes de esas declaraciones, Esquerra, socio de investidura, le pedía a Sánchez que eligiese o ellos o Ciudadanos. Pactar unos presupuestos con la derecha no es que sea incompatible con Esquerra Republicana. Es que es incompatible con cualquier medida justa de la izquierda. Fuentes de Ciudadanos aseguran que ven posible apoyar unos presupuestos siempre y cuando se pacten antes con los agentes sociales. De ser así, ven complicado que el PP no se sumara. Pero la portavoz del PP ya pone una línea roja, que Sánchez rompa con las políticas de Podemos y de los independentistas. Casado cree que el camino es llegar a pactos de Estado. Mano tendida a una política constructiva, en positivo, para recuperar el empleo, la inversión. En definitiva, nosotros siempre tenderemos la mano al pacto también económico para luchar contra los estragos del coronavirus. Hay que intentar que el puzzle encaje, dicen en el PNV, aunque algunas piezas gustan más que otras. Hacer especulaciones con que si Ciudadanos, el otro, pues con Ciudadanos saben ustedes que nos diferencian bastantes cosas, ¿no? Y Compromís advierte, hay unas piezas que no pueden faltar, las de la investidura. Y si alguien se quiere sumar, perfecto. Comienza la aritmética de los presupuestos para llevarlos al Congreso antes de octubre, aunque previamente el Gobierno tiene que pactar el techo de gasto. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anunciado fondo de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas, un dinero que no tendrán que devolver al Gobierno central. 9.000 millones serán para gasto sanitario, 5.000 para compensar la caída de ingresos y 2.000 para educación. Para el reparto de la partida sanitaria se tendrá en cuenta la población y el impacto de la pandemia en las comunidades. Una fórmula criticada por algunos presidentes autonómicos. El Gobierno defiende que ha sido consensuado y que son criterios objetivos y razonables. No habrá comisión de investigación al rey emérito en el Congreso de los Diputados. Una vez más, la mesa de la Cámara la ha rechazado con los votos de PSOE, PP y Vox. Unidas Podemos y los grupos catalanes y vascos la habían vuelto a pedir tras la investigación abierta por la Fiscalía del Supremo sobre las presuntas comisiones del AVE a la Meca. Macarena Bartolomé. Es la tercera vez en lo que va de año que el Congreso veta una comisión de investigación sobre el rey emérito. De nuevo, el PSOE, el Partido Popular y Vox han votado juntos y han rechazado esta iniciativa siguiendo el criterio de los letrados de la Cámara, que dicen que la inviolabilidad de don Juan Carlos es absoluta, tanto antes como después de su abdicación. Como ha ocurrido en otras ocasiones, los socios de Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, han defendido posturas contrarias en este asunto. La formación de Pablo Iglesias, promotora de esta comisión de investigación, junto a los independentistas catalanes, los partidos vascos, Compromís y Más País, aseguran que seguirán intentando, lo que van a volver a pedir que se investiguen las presuntas actividades ilegales del rey emérito. No ha habido sorpresas. Una vez más, PSOE, PP y Vox tumban la comisión de investigación sobre el rey emérito. Siguen el criterio de los letrados, que señalan la inviolabilidad del rey, pero además la portavoz socialista da otro argumento, que el Congreso no está para controlar a la monarquía, sino al Gobierno. No es competencia de las Cortes Generales, en este caso el control a la corona, a la Casa Real o al rey emérito. Adriana Lastra no ha desvelado si votaría a favor de retirar los cuadros del rey Juan Carlos que hay en el Congreso, una iniciativa de Bildu que los socialistas han apoyado en Navarra y por ello reciben las críticas de PP y Vox. Se hacen la yenca, defiendo o no defiendo, me mantengo equidistante entre la democracia y sus agresores. No vamos a contribuir en absoluto a demoler esas instituciones. Fue Unidas Podemos quien impulsó esta comisión. Su portavoz le quita hierro a las discrepancias que tienen en este tema con sus socios de gobierno. Aprender a discrepar, ¿no? Aprender a gestionar puntos en los que no estamos de acuerdo porque somos
formaciones políticas distintas. Como él, todos los demás grupos que firmaron la petición insisten en que el rey no puede ser intocable. Dicen que el informe de los letrados es un disparate jurídico, una aberración y una barbaridad. Es una vergüenza para la izquierda española. Es una señal muy peligrosa y, desde luego, no aceptable en un país democrático. Una inviolabilidad permanente que supone una impunidad de por vida. Aseguran que no van a tirar la toalla, que seguirán intentando que se investigue al rey Juan Carlos. Y acaba de comenzar el pleno en el Congreso. El aforo en el hemiciclo sigue estando limitado, pero ya hay más diputados sentados en los escaños. Son 117 los autorizados hoy. La presidenta de la Cámara ha permitido la asistencia de un tercio de los diputados de cada grupo parlamentario. El resto seguirá votando de forma telemática. Este pleno recupera además el horario habitual de antes de la pandemia. Es el primero desde marzo, que comienza un martes a las 3 de la tarde. ¿O existe el informe del defensor? Y esta es la imagen de hoy de la Asamblea de Murcia. Ha decidido tener el pleno en el exterior, en el patio, para que así puedan asistir los 45 diputados que hay en ese Parlamento autonómico, respetando las medidas sanitarias. Hoy ha comenzado allí el debate sobre el estado de la región con el discurso del presidente López Miras. Desde la Comunidad Autónoma hemos puesto en marcha medidas que deben contribuir a la... Es el segundo día para en Baleares para los 400 alemanes que participan en el programa piloto para reactivar el turismo en España. El jueves está previsto que llegue a Palma un nuevo vuelo con más viajeros a la isla. Ese plan pretende ser una prueba de los sistemas de seguridad para que se adapten a la llamada nueva normalidad y pueda servir de base para el resto de los territorios en toda Europa. El sector turístico reclama medidas urgentes para superar la crisis. Se sienten abandonados y quieren participar en el plan que el Gobierno presentará el jueves para el sector. Está bien que siempre hagan eco de que somos el sector del que hay que estar orgulloso y también somos el que más afectados estamos por esta crisis. Lo que necesitamos es que se tomen medidas valientes y se tomen medidas ya. Entre ellas, que se rebaje el IVA de sus servicios, al menos de forma temporal, para atraer a más turistas y salvar la temporada, o incentivos para impulsar la demanda. Los niveles de tráfico aéreo de 2019 no se van a recuperar, según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo IATA, hasta 2023. El presidente de Iberia subraya que es la crisis más grave de la historia para las aerolíneas, que saldrán con menos flota y más endeudadas, y que pone en peligro la economía española. Sin aviones, teniendo en cuenta que más del 80% de los turistas que llegan a España lo hacen en avión, no hay turismo. Y sin turismo ni movilidad, la verdad que peligra nuestro país. Los empresarios del sector, reunidos en un foro organizado por la COE, insisten, el Gobierno tiene que sujetar al sector ampliando los ERTEs hasta fin de año y con más financiación que les ayude a resistir. La gente sigue con miedo y si la gente no viaja... Sin estas medidas, avanzan, muchos cerrarán definitivamente. Van a batir todos los récords de la historia de este país en cierres de empresas. Nosotros auguramos en el entorno de 65.000 empresas, 65.000 establecimientos que van a cerrar. Un descenso en el empleo que puede llegar a los 400.000. Echan en falta microcréditos y prórrogas para el pago de sus deudas bancarias. Piden al Gobierno más claridad en las medidas que afectan al sector y les acusan de improvisar. Quedan 14 días para que venzan los ERTEs y Gobierno y agentes sociales siguen sin ponerse de acuerdo sobre cuánto tiempo ampliarlos y qué hacer con la rebaja de cotizaciones. Mañana van a volver a reunirse. Hoy los sindicatos y el Gobierno han dicho que confían en llegar a un consenso. Respetamos el ritmo del diálogo social, se está negociando, tenemos gran confianza en el acuerdo entre el Gobierno, empresario y sindicato. Desde nuestro punto de vista no debería ser el mes de septiembre, debería ser el mes de diciembre. Con un pleno control del desarrollo de los ERTEs. Ahora ya podemos. Es una negociación todavía compleja. Podemos garantizar que los ERTEs van a seguir funcionando en los próximos meses en condiciones ventajosas que creo que van a evitar la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo y esperemos poder llegar a un consenso. Otro de los asuntos que están sobre la mesa del diálogo social después de la situación que hemos vivido es el teletrabajo. El Gobierno ha sacado ya a consulta pública la futura ley que regulará en qué condiciones se debe llevar a cabo. La desconexión digital, el tiempo de trabajo o la compensación de gastos son algunos de los puntos que deben resolverse. La empresa no nos ha puesto ningún medio para teletrabajar,
asumimos nosotros todos los gastos, luz, teléfono, internet, comidas, etcétera, que debería de asumirlo Conecta y no lo asume Conecta. Rocío pone cara a los compañeros que temen problemas si alzan la voz. Sí, ¿qué es lo que necesita? Es delegada sindical por CGT en una empresa de telemarketing y por eso habla sin tapujos de unas condiciones de teletrabajo que denuncia dejan mucho que desear. Tenemos un correo electrónico donde nos dice que si se nos va la luz, que tenemos que recuperar esas horas. Un simple cable lo hemos tenido que asumir también nosotros. La compensación de gastos derivados del teletrabajo ya genera conflictos. La legislación es escasa, subrayan los expertos, que sin embargo parten de un principio general. Todos los gastos de producción tienen que ir a cargo de la empresa y no se pueden trasladar al trabajador. Pero esa es solo una de las cuestiones que debe concretar la ley del teletrabajo en fase de consulta pública. Los frentes son amplios, desde la salud laboral a la necesidad de desconexión. El banco de José Luis, por ejemplo, sí facilita medios a la plantilla, pero hay problemas que no se pueden tocar con las manos. Hablamos muchas veces de la hiperconexión, de estar permanentemente enganchados al teléfono, al WhatsApp. En nuestra empresa ha habido gente que un sábado santo a las 9 de la noche estaba pidiendo objetivos por correo electrónico. Tanto su sindicato, Comisiones Obreras, como UGT piden la equiparación de derechos entre los que teletrabajan y los que no. La patronal remite al diálogo social, pero mira al teletrabajo como una oportunidad, un complemento a lo presencial, dicen, para los tiempos que vienen. Ya se han aprobado parte de los fondos previstos para reactivar el sector del automóvil. En esos fondos se incluyen algunas de las ayudas para la compra de un vehículo eléctrico, unas ayudas que se podrán pedir ya esta semana. Hemos estado en varios concesionarios para saber si los clientes se acercan a preguntar. Entramos en un concesionario para preguntar si ya están notando el interés de los clientes por los 250 millones de euros de ayudas que ayer anunció el Gobierno y que supondrán descuentos de entre 400 y 4.000 euros por la compra de un vehículo de cualquier tecnología que sea más eficiente. Hoy sí estamos recibiendo muchas comunicaciones, llamadas, incertidumbre y bueno, pues los clientes están preguntando por estas ayudas, de qué se tratan, cómo son. Un coche como este, eléctrico, de etiqueta cero, podría costarnos hasta 5.000 euros menos. Aún así, aquí reconocen que también está habiendo mucho interés por modelos diésel y gasolina más eficientes. Los concesionarios nos cuentan que aún no tienen directrices sobre cómo tramitar las ayudas. En estos de Barcelona esperan que sirva para remontar las ventas tras un parón sin precedentes. Es una gran noticia que esperábamos dentro del sector y que seguramente va a reactivar este último tramo de año. Cualquier ayuda que sea achatarrar estos coches realmente puede ser un revulsivo para que la gente tome la decisión del cambio. Desde este jueves los particulares ya pueden pedir las subvenciones específicas para la compra solo de turismos eléctricos, el Plan MOVES, que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Serán hasta 6.500 euros, incluida la ayuda del fabricante. Desde el 7 de junio la cifra global de fallecidos por coronavirus en nuestro país está congelada. El Gobierno no suma los nuevos casos porque, según dice, se está actualizando la serie histórica con los datos de las comunidades, algo que iba a llevar poco tiempo, pero que se está dilatando. Este lazo lo han colgado los compañeros de Francisco Tejero, un pediatra que trabajaba en el Centro de Salud El Balconcillo de Guadalajara y que ha muerto por el coronavirus. Tenía unos 60 años. En estas provincias que somos poquitos y nos conocemos casi todos, sobre todo en el ámbito de la atención primaria, pues nos duele mucho la pérdida de un compañero por la COVID-19. Murió el domingo, pero no forma parte de los 27.136 fallecidos que el Ministerio de Sanidad no actualiza desde hace 10 días. Ese número global está congelado porque, según el Gobierno, las comunidades están revisando sus cifras para corregir la serie histórica. Desde el 11 de mayo, Sanidad les pide un informe más detallado de cada caso. No tiene ningún sentido seguir dando las cifras diarias congeladas del número de fallecidos porque esa cifra ni siquiera es correcta y Sanidad lo sabe, porque faltan muchos casos por incorporar. El problema que era un problema que parecía que se iba a solucionar en pocos días, llevamos casi un mes y aún no se ha solucionado. Según el Gobierno, tendremos que esperar para conocer la cifra definitiva, porque por ahora la prioridad es otra. ¿Cuántas personas están siendo infectadas cada día? ¿Cuántas personas fallecen? ¿O cuántas personas hospitalizan? Porque eso nos da una idea de cómo es el grado de circulación del virus. Otro dato que lleva semanas sin actualizarse por parte del Gobierno es el de fallecidos en las residencias de ancianos. Las enfermeras que han trabajado, el personal de enfermería que ha trabajado durante la crisis del coronavirus, dan un 3 a la calidad y cantidad del material de protección que han recibido. 8 de cada 10 han tenido
que reutilizar las mascarillas. Son los datos de una encuesta del sindicato SATSE que calcula que unos 74.000 profesionales de la enfermería han tenido coronavirus. 5.500 han estado graves. A solo 3 de cada 10 se les ha realizado una prueba diagnóstica. 3 de cada 4 profesionales de enfermería declaran no tener información suficiente sobre la utilización de los equipos de protección individual. Es necesario que tengamos una previsión, que tengamos una dotación de equipos de protección individual para poder garantizar una atención sanitaria de calidad. Nos situamos ahora en Cantabria. Vamos a ver cómo ha terminado en Guriezo la moción de censura contra el regionalista Ángel Llano. La sesión, con momentos de mucha tensión y entre gritos, ha sido en el aparcamiento municipal para garantizar las medidas de seguridad, la distancia. Muchos vecinos se han acercado hasta allí, han increpado a la nueva alcaldesa, la exsocialista María Dolores Rivero, que se ha tenido que refugiar en el ayuntamiento. El PSOE la expulsó precisamente por presentar esta moción de censura. En el juicio contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, su defensa ha asegurado que nunca tuvo vínculos con los líderes independentistas. Argumenta que los Mossos hicieron lo que pudieron para impedir el referéndum ilegal y añade que el 1 de octubre fue un fracaso político y policial del que se quiere culpar a Josep Lluís Trapero. Cuando quiera, señora letrada. Salieron 2 millones de personas a votar. No habían efectivos policiales suficientes de ninguno de los 3 cuerpos para impedirlo. Si en la sentencia se dice el 1 de octubre fue un fracaso por la actuación del cuerpo de Mossos d'Esquadra, esos otros 2 cuerpos policiales verán su imagen restablecida. Los contagiados en todo el mundo por coronavirus superan ya los 8 millones y hay más de 437.000 fallecidos. Los principales focos se centran en el continente americano, con Estados Unidos y Brasil a la cabeza, aunque preocupa también la situación en África, especialmente en países como Sudáfrica o Egipto. Preocupación también en China por el último brote detectado en Pekín. Alejados del distrito del nuevo brote de coronavirus, entramos en uno de los supermercados de Pekín que más trabaja con productos importados. Hua, su director, nos enseña cómo en la pescadería ya no hay salmón ni fresco ni congelado. Lo hemos retirado sobre todo por el temor de los clientes, aunque el ayuntamiento también ha recomendado no venderlo, nos dice en alusión a los restos de coronavirus que había en una tabla del mercado del brote y en la que se manipuló un salmón importado. Este coronavirus pudo llegar al mercado mayorista de Sinfadí por un producto importado, pero los científicos insisten en que es solo una hipótesis. También se está analizando una segunda vía de estudio, que fuese alguien ya contagiado que lo propagase por el mercado. Así que si finalmente se determina que el origen es una carne o un pescado, tuvieron que ser transportados en congelación, porque el virus puede sobrevivir así de 2 a 3 meses. Pero es pronto para asegurar nada, dice Wu Zhongzhou del Centro para el Control de Enfermedades, y matiza que aunque la cepa es similar a la europea, no significa que venga de Europa, también puede provenir de Rusia o de Estados Unidos. Y es más contagioso que el de Wuhan, así que las autoridades están pendientes de cómo evolucionan los positivos diarios en las 3 próximas jornadas para confirmar si estamos o no ante una segunda ola de contagios con riesgo de descontrol en la ciudad. Hoy, de momento, ha habido 9 menos que los notificados ayer. Una de las herramientas de las que se habla ahora para controlar los brotes pueden ser las aplicaciones de móvil. En Alemania se ha presentado una para rastrear contactos de personas infectadas. Es voluntaria y aseguran que garantiza la protección de datos, pero para que sea eficaz debería instalársela el 60% de la población. Con 2 meses de retraso, lenta, pero dicen que es segura, la app del coronavirus en Alemania ya se puede descargar e instalar. La app alemana, completamente voluntaria, no almacena los datos en un servidor central, sino en los teléfonos móviles, que van generando continuos códigos numéricos para proteger la privacidad. Así, se rastrean ubicación, hora, duración del contacto, pero no datos personales. Cuando un usuario ha dado positivo en un test, puede solicitar un PIN, un llamado código TAN, y solo si quiere activar la app que avisará a los que se crucen con él. Y esa señal será suficiente para solicitar un test de coronavirus gratuito. Es totalmente voluntaria, dicen que cumple los máximos estándares de protección de datos y se quiere hacer compatible con otras apps europeas, pero la app
no cura, ha advertido el ministro de Sanidad, solo es un medio para evitar la expansión de la pandemia. La app llega tras un largo debate sobre la protección de datos y con la duda de cuántos alemanes la van a instalar de forma voluntaria, porque solo a partir de un 60% de la población la app sería decisiva. Alemania, donde han muerto 8.800 personas, tiene solo 5.000 contagiados de coronavirus en este momento. La tasa hoy es de 2,7 por cada 100.000 habitantes, con Berlín y Bremen como las zonas más calientes. Y aumenta la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur. El régimen de Pyongyang ha destruido la oficina de enlace intercoreana situada en la frontera. Se había creado a finales de 2018 como un lugar de encuentro para el acercamiento diplomático. El régimen norcoreano ya había cortado este mes las líneas de comunicación entre los dos países. La razón, los folletos con propaganda contra el gobierno de Kim Jong-un que lanzan en globos desde Corea del Sur. Pyongyang amenaza con volver a enviar tropas a la frontera. Hemos visto algunas imágenes al principio del telediario. Cuarto día de violencia en las calles de Dijon, en Francia. La ciudad está siendo escenario de violentos enfrentamientos entre chechenos y vecinos de un suburbio en lo que parece un ajuste de cuentas entre traficantes de drogas. Se acusa a los gendarmes de no garantizar el orden público y el gobierno ha enviado refuerzos. Parece un escenario de guerra con encapuchados que usan barras de hierro, pistolas y hasta fusiles. Son las imágenes de los disturbios en Dijon, capital de Borgoña, en el este de Francia. Desde hace 4 días se enfrentan ciudadanos chechenos, hay unos 30.000 en el país, con grupos rivales en el barrio de Grésil, una zona de pocos recursos. Al parecer es un ajuste de cuentas después de que un joven checheno fuera atacado el fin de semana por supuesto tráfico de drogas. Los chechenos prometieron venganza y comenzaron lo que llaman operaciones de castigo junto a compatriotas ligados de otros puntos del país. Hoy se ha desplazado a Dijon el número 2 de Interior, Logan Nunez, y han sido enviados refuerzos policiales a la zona. El gobierno quiere tranquilizar a la población de Dijon, ha prometido refuerzos policiales, ha dicho que nadie en Francia puede tomarse la justicia por su mano y ha desmentido las acusaciones de que las fuerzas del orden no estén haciendo lo suficiente. La ultraderecha señala que este tipo de incidentes son un reflejo de la relajada política francesa de inmigración. Estos días hemos visto manifestaciones en todo el mundo y nosotros nos hemos fijado en una brigada que existe en México. Es una especie de fuerza de paz. Está formada por voluntarios. Lo que tratan es de evitar la violencia en las manifestaciones. Se llaman Brigada Marabunta. Es fácil distinguirlos por sus cascos rojos. Cuando las calles de la capital mexicana se convierten en un campo de batalla, ellos se interponen entre policías y manifestantes. Es el momento más difícil, ¿no? Porque ahí pues nos agarramos y empezamos a meternos y sí nos llueve de todo, nos golpean, ¿no? De los dos lados, porque ahí no hay cancha para que se entienda qué pretendemos. Yo vi lo que te hicieron. Se declaran neutrales y se guían por principios humanitarios, median entre las partes, atienden a los heridos y documentan agresiones policiales como la que sufrió esta adolescente hace 2 semanas. Lo llevan haciendo desde hace 8 años, pero últimamente les han criticado por no frenar a los violentos. No somos policías, no somos quien les indique qué hacer o qué no hacer. Rechazamos directamente lo que pueda dañar la integridad física, ¿no? Pero sí, ya cuando nos hablan de la infraestructura, se vuelve complicado, les decimos, pues no, o sea, no nos da la vida ni para resolver esto. Ahora son ellos los que corren peligro. Tras recibir amenazas, van a parar durante un tiempo. La Brigada Marabunta se ha convertido en una especie de fuerza de paz en las movilizaciones sociales. Aquí en la capital mexicana las hay prácticamente a diario y a menudo se tornan violentas. De ahí estas barreras que protegen algunos edificios oficiales. El Tribunal Supremo reconoce a una mujer divorciada el derecho a cobrar la pensión compensatoria por un tiempo indefinido. El alto tribunal ha tenido en cuenta que la mujer pasó 25 años dedicada al hogar y al cuidado de los hijos y que al no haber cotizado no podrá cobrar jubilación. La mujer tenía reconocida la pensión durante 7 años, pero la Sala cree que su situación económica no tiene visos de mejorar durante ese periodo y elimina ese límite temporal. Ha supuesto un giro a que las pensiones compensatorias de forma general se estuvieran estableciendo con carácter temporal. Ahora vuelve a establecerse una pensión compensatoria con carácter vitalicio, que ampara en un divorcio a la mujer que se ha quedado en desequilibrio en relación a la situación del hombre.
Y los Mossos d'Esquadra han detenido a 2 hombres presuntamente relacionados con el ataque el domingo a un piso ocupado por jóvenes inmigrantes en Premià de Mar, en Barcelona. Un grupo de vecinos asaltó la vivienda y se enfrentó a los agentes. Los detenidos están acusados de los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad. Han quedado en libertad provisional después de declarar ante el juez. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones. Hoy en Navarra, los mayores que viven en residencias han podido disfrutar de su primer paseo desde que se decretó el estado de alarma. Después de pasar 3 meses confinados, muchos han salido a caminar, siempre con mascarilla y siguiendo las recomendaciones sanitarias. Aunque la medida está permitida desde el inicio de la fase 3, el gobierno navarro ha preferido esperar una semana más para evitar riesgos. Como en el resto del país, las residencias han sido uno de los lugares más golpeados por la pandemia. Allí se han registrado más de la mitad de las 500 muertes causadas por el coronavirus en la comunidad, en Navarra. ¿Ha salido ya? ¡Privada! ¡No! ¡Pública! ¡Sí! Hoy en Barcelona, familiares de usuarios en residencias han llevado sus reivindicaciones a la calle. Dicen que la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la falta de recursos y la situación de abandono de los centros geriátricos. Piden responsabilidades y reclaman que se revierta la privatización, más equipamiento médico y habitaciones individuales para aislar a los residentes. La Fiscalía investiga una treintena de residencias catalanas por la gestión durante la pandemia. Es un dato que avanzábamos al principio del telediario. Entre el 40 y el 45% de los contagiados por coronavirus son asintomáticos. Esa es la conclusión de un estudio publicado en una prestigiosa revista de medicina estadounidense. Según los investigadores, algunos asintomáticos pueden tener también secuelas pulmonares, pero los neumólogos dicen que hacen falta más estudios. Contraen el virus pero no lo saben. Un estudio norteamericano concluye ahora, después de analizar varios brotes, que 4 de cada 10 infectados en el mundo son asintomáticos. Pero eso no quiere decir, apuntan los investigadores, que no sufran secuelas. En el Diamond Princess, el crucero que se infectó en Japón, hubo más de 300 contagiados asintomáticos. Unos 40 sufrieron daños en los pulmones. Eso es algo preocupante porque ante la alta prevalencia de personas que no tienen síntomas, probablemente hay un porcentaje elevado de personas que sí que tienen neumonía sin que lo noten. Y es posible que algunos tengan secuelas a posteriori. Eso habrá que estudiarlo en el futuro. Ese es el principal problema. Apenas hay estudios de cómo se comporta y afecta el virus a los asintomáticos. En algunos casos sí pueden desarrollar enfermedad y en algunos casos pueden tener secuelas. Es una información recogida a todo muy reciente, como puede suponer, y no sabemos todavía cuáles serán las consecuencias. ¿Por qué unas personas desarrollan síntomas y otras no? También sigue siendo una incógnita. Según la OMS, las evidencias apuntan a que los asintomáticos transmiten el virus como las personas que tienen síntomas. Por eso los investigadores del estudio americano apuntan a que existe un alto riesgo de propagación silenciosa del virus y además de los test, sería necesario usar tácticas innovadoras para localizar posibles brotes, como buscar virus en los lodos de las depuradoras. Sanidad se plantea adelantar la campaña de vacunación contra la gripe, que suele hacerse en otoño. La idea es reducir el número de enfermos y diferenciarlos mejor de los posibles contagios por COVID-19. El problema es que al adelantarla, la vacuna de la gripe podría no ser efectiva para todo el periodo epidémico. Si hay menos personas con gripe, se reduce el número de casos compatibles con la COVID-19 y será más fácil diferenciarlos. Por eso Sanidad estudia adelantar la campaña de vacunación de la gripe, aunque esto podría provocar que la vacuna pierda eficacia, ya que el virus puede ir cambiando y no proteger al final del periodo epidémico. Aún así, Sanidad insiste, es mejor vacunarse. La epidemia de un virus respiratorio como es el COVID nos ha enseñado la importancia de tener una vacuna. No la tenemos y hemos visto lo que significa. Tenemos la posibilidad de vacunarnos frente a la gripe. Vacuna recomendada no solo para embarazadas, enfermos crónicos o mayores. Todos aquellos trabajadores esenciales, además de los profesionales sanitarios, además de los profesionales que atienden las residencias sociosanitarias, queremos también llamarles la atención para que se vacunen. Al inicio de la enfermedad es difícil diferenciar entre una gripe y el coronavirus, por eso se trabaja en crear test diagnósticos que ayuden a distinguir entre uno y otro. La OMS alerta de que la circulación a la vez de la COVID-19 y la gripe pueden empeorar el impacto en la atención sanitaria. Además, este año, dice, ha disminuido muchísimo a nivel mundial
exponencial el número de análisis para detectar la gripe. La COVID lo ha copado todo. Poco a poco parece que más gente se anima a volver a utilizar los coches de transporte público, pero desplazarse en taxi o en un VTC ya no será igual que antes de la pandemia. Julio es conductor de VTC y antes de ponerse en marcha se asegura de que el coche esté desinfectado, pero este no es el único cambio en su rutina. Utilizamos mascarilla, guantes, hidrogel para limpiarnos las manos continuamente. Los pasajeros, si ellos no disponen de ella, por cortesía, pues le damos una mascarilla. La respuesta de los clientes está siendo positiva, dicen. Hemos tenido crecimiento semana tras semana, depende de la ciudad, multiplicando por 3 hasta por 4 los viajes de una semana a la otra. Te sientes más segura sabiendo que tienen ese tipo de medidas. Nosotros vamos con mascarillas y con nuestro gel y demás, la verdad que es seguro. También los taxistas vuelcan sus esfuerzos en dar seguridad a los pasajeros. Tenemos creado un procedimiento de higienización de los vehículos con tratamientos de ozono. Tenemos instaladas mamparas que evitan ese contacto. Sí, me da seguridad. Si no hubieras medidas de seguridad, seguramente no cogería taxi. Además, sin coste adicional, desde su aplicación se puede pedir un taxi COVID-free. Eso hay un protocolo donde el taxista tiene que abrir la puerta, tiene que cerrársela cuando termina para que el cliente toque el coche lo menos posible. ¿Y qué ocurre con los coches de alquiler por horas? Desinfectamos los coches todos los días en nuestros centros de carga y luego tenemos unas patrullas que van desinfectando y aplicando virucidas de larga duración a media mañana y a media tarde entre usos. Muchos vuelven a ver estos vehículos como una buena opción para moverse dentro de la ciudad, aunque su demanda aún está un 40% por debajo de lo habitual. El viernes es el día en el que el País Vasco quiere entrar en lo que se considera la nueva normalidad. Lo ha anunciado hoy el Lehendakari, que tiene previsto aprobar el jueves el decreto. Hay una previsión, efectivamente, del levantamiento de la fase 3 y del estado de alarma. Espero que nada se tuerza. Íñigo Urkullu y Miguel Ángel Revilla demostraron el jueves con un acto en Vitoria la apertura de la movilidad de los desplazamientos entre el País Vasco y Cantabria 2 días antes de que decaiga el estado de alarma. También antes quiere Cataluña que avancen en la desescalada Barcelona y Lleida, las únicas áreas de esa comunidad, las áreas sanitarias que están aún en fase 2. En Canarias, los vecinos de la isla de La Graciosa están preocupados por la llegada de turistas. El pasado fin de semana, la movilidad entre islas ha hecho que viajen hasta allí muchos visitantes y temen que a partir del día 21, Elena Naranjo, esa afluencia será todavía mucho mayor. Sí, hay que recordar que La Graciosa, donde viven habitualmente unas 600 personas, continúa en fase 3 y el mayor cambio de toda la desescalada se ha dado aquí este fin de semana con la vuelta del turismo interinsular. Ya no hay que presentar una declaración jurada que justifique el motivo del viaje y las navieras que operan la ruta con Lanzarote han recuperado sus horarios habituales, lo que ha permitido la llegada de los primeros visitantes. Entre el viernes y el domingo pasaron por aquí unas 700 personas, algo que ha generado sentimientos encontrados entre los residentes en la isla. Por un lado, piensan que la vuelta del turismo es necesaria para retomar la actividad económica local, pero por otra temen que la falta de controles pueda generar un brote de contagios en un territorio que hasta el momento se ha librado del coronavirus. De estar solitos a encontrar tanta gente, lo único que pedimos es que se respeten. Es necesario para activar la economía, pero creo que debería haber más control. Si en vez de entrar 500, que sean 200. Con los PCR estos que hagan test aleatorios cada 500 visitantes. Y con la apertura de las fronteras exteriores, el próximo día 21, 150 médicos y personal de enfermería de sanidad exterior se van a encargar de controlar la entrada de viajeros y hacer su seguimiento. La Asociación de Profesionales dice que no son suficientes y piden que se refuerce la plantilla. En su mano está la vigilancia sanitaria de las fronteras y este verano se enfrentan a una situación complicada: controlar el flujo de viajeros con una pandemia mundial. Para cumplir con esa misión, Sanidad Exterior cuenta con alrededor de 600 profesionales en todo el país, de los cuales solo 150 son sanitarios. Una falta de personal que dicen es crónica. Ante la situación actual, el Gobierno ha anunciado refuerzos de personal por parte, entre otros, de AENA o Puertos del Estado a partir del 1 de julio. Esperemos que sea pronto, porque si se abren las fronteras sin ese apoyo va a ser muy complicado.
El refuerzo se haría cargo de los controles y desde Sanidad Exterior se encargarían de responder a una alerta sanitaria si se produce, es decir, si se detecta algún infectado. Actualmente recogen los cuestionarios con la información del viajero, les toman la temperatura y controlan por teléfono su cuarentena hasta que deje de ser necesaria el 21 de junio, aunque muchos pasajeros niegan que se estén realizando estos controles. No me han dicho nada. Sí que lo he visto en la información que me han dado de Lufthansa por correo electrónico, pero muy escasa. Para vuelos internacionales, la Unión Europea ha hecho recomendaciones, pero los protocolos de entrada y salida los establece cada Estado miembro. Nos acaban de sorprender de que tenemos que pedir un permiso para entrar en Alemania. La Asociación de Médicos de Sanidad Exterior recuerda que no es lo más importante. Pues tampoco son la panacea para detectar, porque puedes subir asintomático. La clave está, dicen, que los viajes se hagan entre zonas con una situación epidemiológica similar y que el pasajero esté bien informado y localizado en todo momento. Y apelan, una vez más, a la responsabilidad individual. Está ya muy cerca el fin del estado de alarma y también se preparan para la reapertura en los más de 100 balnearios que hay en nuestro país. Algunos ya lo han hecho, aunque solo han abierto algunas zonas y con medidas de seguridad. Tras más de 2 meses con sus termas vacías, este balneario de Murcia va recibiendo sus primeros visitantes. Es que no sé cómo explicarlo, de verdad, muy a gustito estoy hoy. De momento sin alojamiento y solo con parte de sus instalaciones abiertas, incluidas las piscinas. Eso sí, con desinfección de las zonas comunes, reducción del aforo o uso de guantes y mascarillas. Y siempre manteniendo la distancia de seguridad. Para compensar estos meses sin actividad, intentan atraer clientes con promociones. Sobre todo para el tema de alojamientos, se están lanzando campañas de 3-4 días con uno gratuito. La mayoría han aplicado ERTEs, como este de Barcelona, que de momento sigue cerrado. Su público principal es el de la tercera edad. El hecho de no saber exactamente cuándo se volverá a abrir el programa del Inserso, esta incertidumbre lo que nos provoca es que no tengamos claro cuándo podremos abrir. En este de La Rioja se preparan para abrir a final de mes, con hotel incluido, aunque la temporada alta la esperan en otoño. El balneario no cura ninguna enfermedad, pero sí ayuda a esta gente que tiene problemas de artrosis, artritis, reumas, lumbalgias, a pasar un buen invierno. También abrirán a final de junio este de Tarragona. Ya contamos con un 20% de ocupación para las 2 primeras semanas. Esperamos que a medida que se vaya avanzando un poquito pues el verano, pues vaya aumentando la ocupación y vayamos ya entrando un poquito a la nueva normalidad. En España hay más de 100 balnearios que dan empleo directo a unas 5.500 personas. En el Valle del Jerte ha comenzado la recolección de picotas, la variedad estrella de las cerezas del norte de Cáceres. Es más pequeñas pero más crujientes y de sabor más intenso. Este año las lluvias y el granizo de la primavera han mermado la producción a la mitad. Esperan recoger alrededor de 25 millones de kilos. Y en las cooperativas la pandemia ha obligado a adaptar los protocolos de seguridad con mayor flexibilidad en los turnos y más medidas sanitarias. Hablamos de un regreso a su casa en las Islas Galápagos, el regreso de Diego, una tortuga gigante convertida en todo un símbolo porque ha ayudado a salvar a su especie. Tiene 100 años y en las últimas 8 décadas ha sido padre de unas 800 crías. Ahora, con el futuro de la especie asegurado, se ha ganado su jubilación. Se llama Diego, tiene más de 100 años y se ha pasado los últimos 50 en un programa de reproducción para salvar a su especie de la extinción. La importancia del macho 3 de la isla española es su aporte a la repoblación de la isla con tortugas. Cuando Diego entró en este proyecto en los años 70 había 2 machos y 12 hembras de su especie en las Islas Galápagos. Durante el largo cautiverio la tortuga ha sido padre de más de 800 crías. Hicimos un estudio genético y encontramos que él era el padre del casi el 40% de las crías repatriadas hasta ese momento a la isla española. Ahora al semental le toca ya jubilarse. La recuperación de la especie es evidente y por eso Diego y otros 12 machos reproductores han podido regresar a su hábitat natural en las Islas Galápagos. En aguas del Pacífico, la tortuga disfruta ya de este merecido descanso. Vamos a ver por primera vez la escultura de la Virgen Gótica descubierta en el río Sar, en Galicia, por un pescador. La talla de 150 kilos está ahora a cargo del Museo de las Peregrinaciones en Santiago de Compostela, que determinará su antigüedad. Inicialmente se sitúa en torno al siglo XIV. Por sus características creen que puede haber estado adosada a una pared, aunque su origen aún es un misterio. Sí. Muy pulido todo. Bueno.
El escritor Lorenzo Silva, conocido por su serie policíaca protagonizada por los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro, publica El mal de Corcira. Es un libro en el que Bevilacqua viajará a los años de su aprendizaje, finales de los 80, en plena lucha antiterrorista contra ETA. Hemos recuperado de nuestro archivo imágenes de los atentados de ETA en la década de los 80 que ilustran una de las tramas de la novela de Lorenzo Silva, un libro que parte de un asesinato en el presente para volver a aquellos años tan duros en los que, según dice, la Guardia Civil fue decisiva. Son personajes que aparecen al fondo, que aparecen como secundarios, que aparecen las más de las veces como villanos. Y sin embargo nunca estamos de su lado, nunca vivimos el sufrimiento que tenían esos hombres, esas mujeres, sus familias, sus hijos. ETA no solo mató a más de 200 guardias civiles, ETA mató a 15 niños. Nos cuenta Silva que todo lo que relata la novela está inspirado en hechos reales. Mira, yo empecé a escribir novelas con guardias civiles hace 25 años. Creo que hace 25 años yo ya empecé a preguntarle a cada guardia civil con el que tenía cierta amistad y que había estado en el País Vasco por su experiencia allí. Durante mucho tiempo se hacían los locos. Hace algunos años, cuando ya se veía que la historia estaba terminada, empecé a acceder de verdad a información, bueno, pues detallada, ¿no? Una novela que habla también de la importancia de conocer bien al otro, aunque sea el enemigo. El desmantelamiento de ETA es fundamentalmente una labor policial, de manejo de información y de inteligencia. 500 páginas de historia, intriga, reflexión y toques de humor. Ahora, con la reapertura de muchos lugares, vamos a notar cambios, no solamente por las medidas de seguridad cuando vayamos a visitarlos, sino también por algunas joyas que hasta ahora estaban escondidas. Es el caso del monasterio de Yuste, en Cáceres, que desvela su fachada más icónica. Yuste ofrece desde hoy y por primera vez esta imagen de su monasterio, la más conocida, quizá la más icónica, pero que hasta ahora no era visitable. Va a ser posible gracias a este jardín mirador que se ha construido junto a su estanque y que supondrá además una ampliación de la visita oficial a este real sitio, última morada del emperador Carlos V. Una visita, eso sí, ahora con limitaciones, un aforo de 60 personas por hora y no más de 10 personas cada 10 minutos en este lugar. Patrimonio Nacional apuesta así por la recuperación de espacios naturales en sus lugares históricos. Después de tantos conciertos y acontecimientos culturales suspendidos, una buena noticia, sobre todo para los aficionados al jazz, es que habrá Jazzaldia en San Sebastián con Silvia Pérez Cruz como una de las cabezas de cartel. Mantiene sus fechas del 22 al 26 de julio, pero no dispondrá de su mayor escenario en la playa de la Zurda. Cuando el barco parezca perdido, recuérdame. Como ocurre en España, también en otros países se van abriendo espacios culturales. En Rusia se puede ir de nuevo a algunos museos y también a la Biblioteca Nacional, donde se guardan ejemplares únicos, ejemplares que ellos también deben hacer una cuarentena. Decía Dostoyevsky que es al separarse cuando se comprende la fuerza con que se ama, y los amantes de los libros en Rusia han entendido que les cuesta vivir sin bibliotecas como esta, cerrada 2 meses por el coronavirus. He sufrido mucho sin poder venir, nos dice Yuri, investigador y autor de varios capítulos de la enciclopedia rusa. Construida en la época soviética, esta Biblioteca Nacional lleva el nombre de Lenin y es un auténtico palacio del libro en el centro de Moscú. Para mí es el mejor lugar del mundo, comenta Irina, feliz por la reapertura. Eso sí, con estrictas medidas de seguridad, como guantes, mascarilla, aforo limitado al 10% e incluso cuarentena para los libros que se tocan. Creemos que el coronavirus no aguanta mucho, pero los dejamos hasta 72 horas aislados por si acaso, nos cuenta esta encargada de la biblioteca. Entre las joyas de esta biblioteca está este libro de ilustraciones del siglo XIX que realizaron un conde ruso y un pintor en un viaje de más de un año por toda España. Reabren también salas de exposiciones y algunos museos, como este de arte contemporáneo. Todavía no ha venido mucha gente porque es día laborable, nos dice uno de los responsables. Los que vienen no solo buscan arte, también su terraza, que como todas las de Moscú, vuelve hoy también a la vida.